manera, colectivamente, la energía se va iluminando y ampliando. Si cuanto más personas iluminadas, despiertas y entendidas, más poder tiene la Tierra, más luz y más energía bonita, y se van a ir de a poquito. Shalom Jesús, Shalom Alexia, Shalom, ¿cómo están? Shalom. bien. ¿Cómo han pasado? Haciéndolo vago todo el día. Pero Nosotros, Jesús, vos no trabajás, no haces nada. Ay, me llaman a la puerta. Es que estoy jubilado, estoy jubilado.
Me muero. ¿Ya está jubilado? Sí, qué envidia, claro, ya Ya, pasó todo. madre mía. Ay, qué gracioso. Shalom, Teresa y compañía. No, profesora, el otro Excelente. alumno Se escapa ese alumno, no quiere estudiar, parece. está almorzando, por eso Ay, está por allá. pobrecito. ¿Cómo está? Bien, muy bien, acá estamos. Ay, Jesús, así que sos nuestro dolor de cabeza. Qué gracioso. Ay, ay, Es ay. verdad, estoy Bueno, jubilado, ya no tengo obligaciones ni las quiero. ay, qué suerte, qué Qué bueno, suerte, qué Jesús. suerte. Estoy aquí porque me gusta y ya está. Y Sí, obvio. Sí, sí. Hay muchos alumnos así que ya están. Hay una que es muy graciosa, porque está, además ella compró un paquete, no sé cuánto, está en todo, la tengo en todos los cursos. esa es Y, Teresa. y, y ella, y se Todos los jubiló cursos. ahora, ahora hace poquito, ¿no? Pero es gracioso porque mientras estaba trabajando, ella siempre, todas las clases, ¿viste? Bueno, súper aplicada, ¿no? De hecho, por eso después se anotó en más cursos, bueno, qué sé yo. Y ahora resulta que cada 2 por 3, ¿viste? Claro, empezó la vida loca, literalmente. Yo le digo, y me dice, sí, la verdad que la estoy pasando bien. A ver, Así que ya ni las clases quiere, no quiere saber nada. Ya. Ay, qué genial. En fin. Bueno, dichosos ustedes. En fin. Pero bueno, acá todavía estamos en la etapa de la vida dura y ardua. Así que bueno. Bueno, y hoy escribió Ale, me escribió ayer, creo que hoy no iba a estar, pero porque está trabajando, que iba de viaje, no sé, con un grupo de la universidad, en fin, no sé, Mm, que no se va a poder conectar. ujú. Así que bueno. Y nos falta Dani, ¿no? No sé. os voy a enseñar a mi gatito. Ah, mira, ay Pasa que no, no quiere. Ay, ¿es mono. gatito o gatita? Es un macho, pero está esterilizado. Mm. Sí, sí, Ay, sí, que sí, pasa que no le cosita, gusta que lo cojan. Cuando lo coge, se escapa. ¿no? No. Ah, mira. A él le gusta que le hagan sus cosquillitas, sus cariñitos, pero que lo cojan en brazos, no. De hecho, ya Ya. se Ah, oye, bueno, sí, eso yo sentí, es verdad. Y es más, creo que hay que tener cuidado con los gatos, que no hay que agarrarlos de cualquier lado. yo no acostumbro a cogerlo, ni en brazos siquiera. Mm, Ellos, sí, al revés, sí. me los tengo que quitar de encima porque están, aquí arriba tengo una, Ah, Ya. no, ¿cuántas tenés? tengo cinco. ¡Madre mía! Y ahí tengo al DJ, ahí tengo al DJ, a ver si ¿Qué? se ve, ¡Qué bueno! se llama Lucifer. No, son 5. No, qué locura, Jesús. Pero tu casa es grande. Para mí sí, para mí solo y mis gatos sí. Claro, sí, sí, está bien. Sí, si estás solo, a lo mejor. Tengo, Ay, qué gracioso. tengo 3 dormitorios, pues Ah, amigo, me voy para allá. tengo, tengo 3 dormitorios, pues tengo un dormitorio para mí y lo demás lo tengo ahí para lo que yo quiera. No, qué Los tengo convertido gracioso. los dormitorios los tengo Ah, convertido en biblioteca. claro, claro, me imagino que Tengo hiciste, muchísimos libros. claro. Ay, qué lindo, qué lindo. Ah, mira. El único ¿Pero qué vicio es estudié? dejar médico, la lectura y andar. Lo demás me la ha Ay, quitado. qué lindo. ¿Pero lectura de qué? ¿Qué estudiaste, Jesús, vos? Pues me gusta la lectura de leer, por ejemplo, los Cualquier cosa. Ah, está bien, sí, sí, clásicos, literatura. griegos, romanos. Me gusta, por ejemplo, Shakespeare. Me gusta, Ay, qué chulo, Jesús. Qué lástima que estás tan lejos. pues, ¿A dónde está yo Qué compañero vivo Jesús? aquí lindo, en España, en Córdoba, qué En lindo, qué lindo. Córdoba. Córdoba, Ok. Andalucía. Oye, Qué Jesús, bien, tu claro. paso Entonces por ya estás Córdoba. jubilado, estás en tu mundo con tus libros, tus gatos. Estoy Qué jubilado, llevo envidia, ya ¿eh? jubilado por 5 años, llevo ya jubilado. Qué Pero bueno, tú eres lindo. joven, No ¿no? no lo aconsejo, no lo aconsejo porque se está de puta madre. Pero tú eres Se joven, ¿no? aburre. Me ¿Cuántos imagino. años me echáis? ¿Qué pensáis? ¿Que soy un pollo o qué? Hombre, no sé, pero pasados 65 ya no puede No, ser. no, 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 no. Ah, vale. Porque me jubilaron por enfermedad profesional. Ah, ¿En vale, vale. serio? Ujú. Mm. Claro, entonces Mm. mi trabajo no lo podía realizar con mi patología.
Claro. Claro, ajá, ok. Bueno, pero bien, pero estás bien, así que tal cual estás Claro, lo que no puedo disfrutando. es manejar maquinaria peligrosa porque Claro, 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 sí, hay tantos casos así, es si me cierto. da la narcolepsia, Bueno, la vida. Sí, sí, sí. Qué genial, Jesús, qué genial. Bueno, disfrútalo, tal cual, disfrútalo porque Wow, eso es esto es una maravilloso. bendición. Sin perrito que me ladre y gatito que me maule. Claro, todo lleno de gatos. Normal. Ah, qué genial, me Bueno, vamos, encanta. vamos con la clase que estamos aquí de cháchara. Muy bien, Ya quito los gatos para que no os distraigáis. muy bien, qué genial. Profesor, ¿usted está Bueno, en bravísimo. Argentina? Sí, yo estoy en Argentina. Sí, sí, En sí. Argentina. Oh, ok. Bueno, muy bien. Entonces, vamos, no sé, Dani se ve que por ahí hoy no puede entrar y a Ale ya sabemos que no va a venir, así que vamos a seguir tal cual. Bueno, acuérdense que vimos en los participios, nos quedamos acá. En realidad ya lo vimos, pero nos quedó alguna cosita. Eh, Acuérdense que tienen que tener este cuadrito. El participio son todo lo mismo que en hebreo, ¿no? Son formas nominales. Participan justamente del sistema nominal y del sistema verbal, porque es una raíz que yo tengo en el sistema verbal. Y esta es una forma nominal, lo mismo que los infinitivos, que ahora lo vamos a ver en la siguiente unidad. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, mejor, que tengo muchas menos formas, obviamente. Tengo masculino, femenino, singular y plural. Tan simple como eso. Eh, Acá lo que sí nos ponen, el absoluto y el constructo en hebreo también lo tienen. ¿eh? Eh, Solamente que acá han agregado cuando tienen artículo, porque claro, como el arameo, el artículo va atrás, cambia la vocalización. Entonces por eso lo agregan, pero no es nada nuevo en sí. Bueno, y estas son las formas, masculino se parte de acá, de kateb, esa es la vocalización. Como en hebreo tenemos el kotelet, kotlin, kotlot. Bueno, acá es kateb, katba, el femenino, igual que los sustantivos. Kotbim y kotban, kotbam. ¿m? El constructo kateb queda igual, masculino singular. El femenino kotbat, atención. ¿m? El masculino plural, kotbei, esa terminación en ei, igual que el en hebreo, y kotbat, ojo con esto, que acá bueno, tenés que tener, por eso hay que tener esto al lado, porque la verdad, fíjense, el singular es con patas y el plural con kamats. Es lo único que voy a tener para distinguir si es singular y plural. Y después, bueno, esto me hace kotba con definido, el singular masculino, katipta, femenino singular. Acuérdense que me aparece esa tab. Es esta hey, esa hey se transforma en tab. Kotbayá, ¿m? Y ahí tengo la nun que cae del in, asimilada. Y después el plural, esto es kotbatá, kotbatá. Y acá también, atención que distingo el femenino singular definido con el plural por el doble kamat. Que bueno, son bastante. Pero uno tiene las ayudas memorias y ya, basta. Acuérdense que vimos esto igual que el hebreo, se va a funcionar como sustantivo. Habíamos leído estos textos. eh, que dice conocedores de entendimiento. Este era el participio, ¿se acuerdan? Yod Ei estaba justo en constructo, ¿no? Yod Ei Binah, conocedores de entendimiento. Entonces, esto, de hecho, está en una cadena constructa, está funcionando como sustantivo. En la cadena constructa es la relación entre sustantivos. Va a funcionar como adjetivo. Nurá y yakirta. Esto es el fuego, y este es el participio. El fuego ardiente es un participio femenino, singular. Fíjense que no tengo doble kamat definido. Porque coincide cuando tenga función de adjetivo, va a funcionar, va a coincidir género, número y definición con su sustantivo, su modificador directo. ¿Me siguen? Lo intentamos.
Y después, como verbo, van a funcionar como verbos. Esto también en el hebreo es así. Yo me encuentro una forma que yo por la vocalización, el patrón, es claramente un sustantivo. Atención, si está funcionando como verbo, no va a estar en constructo y no va a estar definido. Eso sí, pequeño detalle. Pero lo van a usar mucho. Y yo lo voy a traducir como un verbo conjugado, le voy a poner un tiempo, según el contexto, obviamente, y persona también, que acá no me la marca, porque sí, masculino singular, pero puede ser primera, segunda o tercera persona. Entonces, bueno, eso yo lo voy a poner según el contexto. Lo van a usar mucho, incluso más que el hebreo, porque acuérdense que acá no tenemos las formas continuativas, lo que es el Baictor y el Becatal. Entonces, hay que estar atento. Y acá nos habían puesto estos, los leímos. Un ejemplo de presente, presente habitual, ¿se acuerdan? Hablaba de, qué sé yo, de los dioses estos que no ven, no escuchan, no entienden, ¿ven? Son participios. Hasain, Shom'im, Yod'im, son participios. Eh, Después, el presente real, más que nada esto porque es real. Están en discurso directo, entonces se refiere al presente del momento del habla, obviamente, no del hoy nuestro, ¿no? Y, y entonces acá ya él, a es el patrón de un participio en realidad, y se lo mete como si fuera un verbo. Y nos quedó este ejemplo, de pasado narrativo, que es interesante para que vean. A ver, ¿quién quiere empezar? Jesús, a ver si trabajas un poquito. Vale, vale, vale. Anu Ah, Casda. no, ah, no, ah, Ah, no. no, ah, no. Claro, de Iglesia. Casdaei, Kodan, Malca. Bea Rib, La Omrim, Rin, La, La, Itai. Nash, Al, Yavesta, Di, Milat. Malca, Yuhal, Lejahabaya. bravísimo. ¿Mm? Ano, ¿mm? No. Hasdaei, Kodam, Hatas Kamats, Malka, Beomrim, Kamat Katam, Laitai Enash, Al Yabeshta, Dimilat Malka, Yuhal Lejahabaya. Es difícil, Lejahabaya. Bueno, atención acá. Acá, de hecho ya se lo pusieron, ¿no? Acá yo tengo un qué tal. Ojo con esta O ahí. En realidad el qué tal de tercera persona plural yo tendría que tener un shuruk. Si ustedes van al cuadrito, es un shuruk, igual como en el hebreo. Pero muchas veces aparece un holem. Sí. Y bueno, y es eso, es una tercera persona plural del qué tal. Entonces respondieron los caldeos delante del rey y dijeron, y dijeron, y acá va a empezar el discurso directo, laitai, no hay hombre que bla, bla, bla. Ahora, esto de ahí, esto lo está diciendo el narrador. El narrador está introduciendo el discurso directo. Nosotros, en hebreo, acá, tendríamos dos bayiktol. En realidad acá tendríamos bayomru, tendremos el verbo, el baictol del verbo amar, bayomru, los caldeos y qué sé yo qué, y acá tendríamos lemor, diciendo, Mm. respondieron los caldeos diciendo, ¿se dan cuenta? Bueno, acá no tenemos el baictol, entonces me pone con la oración principal en qué tal, y después esa introducción o continuación de la forma qué tal la hace con el participio. Ujú. ¿Sí? Mm. Y bueno,
Y bueno, la itai, acuérdense del itai, que es el equivalente al yesh en hebreo. No hay, enash, hombre, sobre esto, yabash es seco. Entonces, sobre lo seco, que es un femenino, por eso está la tab, sobre lo seco, que bueno, acá ponen tierra, obviamente lo que el terreno seco es de la tierra. Ki, di, esto es una, atención, una relativa, que milat, constructo, definido acá, que la palabra del rey, yuhal, pueda declarar, y acá uso un ictul, ese es el verbo yahol, es el ictul, y acá sí uso un, ¿cómo se llama? Un infinitivo, que ya lo vamos a ver. Sí, Teresa, ¿levantaste la mano? Sí, profesora. Entonces, en el arameo vamos a ver mucho esto, que se cambia el shuruk por el olá. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, atención Ok, con eso, que uno se... Sí. gracias. Bueno, muy bien. ¿Preguntas? Este era el último ejemplo, ¿no? Y que bueno, y que es interesante para que vean eso, ¿no? Un poco acá, y esto es todo consecuencia de la falta esa del baiktol, ¿eh? Atención que en el mismo hebreo, el baiktol es una forma posterior. En realidad, la primera forma verbal que tenemos en el protohebreo, por así decir, sería el iktul, bueno, como el ictol. ¿M? Eh, Después va a venir el Baiktol y la última forma, la más nueva, como quien dice, es el Catal. ¿Qué tal? Ujú. Bueno, ahí entonces se nos termina la unidad 13 de los participios. Y después nos viene la 14, los imperativos e infinitivos. Está todo junto. A ver, vamos con el vocabulario. ¿Quién quiere hacer? De acá se quemó, ¿no? Ardía, es un verbo. Yekad, yekad. Yekad, Ujú. yekad. Sí, quemar, arder. Nifak. Nifak es un verbo. Salió, ¿no? Él salió. Salir. Sí. Salió. Pilag, 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 pilag. La, adorar. Sí. ¿M? O servir a una divinidad. Ujú. Y si él, 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 él preguntó. preguntar. Como Sha'al en hebreo. Exactamente. Ah, muy bien. A ver acá. La preposición que, como, de acuerdo, ¿no? Exacto. Comparativo, ¿eh? Igual que hebreo. Eh, el Aná contestó, replicó. Ujú. Que tenemos también en hebreo, ¿eh, Ana? Dame una manita que me habéis dejado solo. Es que hoy estás on fire. Te tenemos que dejar. Sí, exacto. Está muy rápido. Dije, espera, que Mis ya datos se les necesitan Los más datos se les tiempo. chivan. Vea, él solicitó. Tengo aquí los gatos que me están apuntando las preguntas. Vea, él Claro, tiene solicitó. ayuda. Ay, ay, ay. Hasta el vino. El vino. Atención con ese atá, ¿eh? No confundir con Sí, tú. Ya. exactamente. Fíjense que... Atención. Me voy a callar ya, pues si no. Hay una que es muy fácil, que es caldeo. Kashdai. Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Kasdai, Kasdai, Kasdai. Y la última es Hakimá, como No, sabiduría. no, no. ¿Cómo se lee? Ja, Jokma, ¿no? A, No, tampoco. Ma. Jokma.
Ah, Jochma, Ja- Kamatzkatan, Jochma, Jochma, Kamat- Jochma, sabiduría. Kama la Katán es sabiduría. judío. Sí, es tradicional. Mira, uno la verdad que el Kamatzkatan lo terminas por cuando conoces de memoria, lo Yo porque sabes. conozco esta palabra, si no digo también Sí, sí, Chokma. es así. Muy bien, la Jochma. Bueno, a ver, imperativos e infinitivos. Atención, el imperativo, acuérdense, es de las primeras cositas cuando estudian en el nivel B, ven primero el participio y después de hecho ven el imperativo y después el infinitivo. Es el orden. ¿Por qué se hace ese orden? Porque bueno, son todas formas que se derivan, salen de la forma ictol o ictul, de las formas de los prefijos. Que en efecto, lo que les decía recién, es la primera forma que tienen estas lenguas semíticas, la más antigua, por eso salen de ahí. ¿Cómo salen? Bueno, el imperativo, acuérdense, es una orden que se hace a la segunda persona, porque yo no me puedo dar una orden a mí mismo ni a una tercera persona. ¿M? Después, el hebreo va a tener formas volitivas, que las estudian en el C, exusivo y cortativo, pero la forma de volitiva, que es el imperativo, a la segunda persona son las formas imperativas. Entonces, ¿cómo se forman? Súper fácil, ¿no? Muy, muy ingenioso, la verdad, de parte de la lengua. Porque agarran justamente las formas de segunda persona, masculino, femenino, singular y plural, del ictul o el ictol, y le sacan los prefijos. ¿Mm? mm. Pero mantiene esa vocalización, por eso no te la vas a confundir, porque si vos ves eso, entonces quizás es un qué tal. No, 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 porque no te coincide la vocalización. Entonces le sacan el prefijo, queda la vocalización del ictul o el ictol y ya está. Ahí tenés El ¿m? imperativo. El imperativo. Por eso siempre les insisto que tengan las tablitas del qué tal, ictol y ya está. Y ahí vos sacás todo. Sí, Teresa. Que luego hay unos verbos irregulares que también quedan igual, ¿no, profesora? Así con la forma como A acá ver, el en el principio es arameo. esto. Vos no te pongas ahora a pensar en los irregulares. Justamente, después lo irregular es irregular. Pero por más irregular que sea, se va a respetar esto. ¿Entendés? Que va a ser la forma de ese verbo en el ictol o ictul sin la tab, sin los Ok. prefijos. ¿Eh? Lo que va a hacer en los verbos irregulares, lo que te vas a encontrar es que te falta alguna letra. Oh, ok. Pero, pero esto se mantiene, como quien dice, la regla. Total, tenemos acá, porque nos ponen dos, pues son dos patrones vocálicos. Que esto pasa también en el hebreo. En el hebreo tenemos en el ictol, tenemos el patrón en O, que es el más numeroso, y tenemos un patrón en A. Y ese mismo patrón se respeta se queda en el imperativo. ¿M? Entonces, bueno, por eso ponen dos acá. Y no tiene, el masculino no tiene nada, porque la segunda persona del ictul del masculino singular solamente tiene el prefijo tab. Entonces me queda que tú o shelat, escribe, gobierna. El femenino, acuérdense cómo hace el ictul. Tiene una tab adelante y tiene una iod atrás. Igual que el hebreo, igual. Bueno, se le saca el prefijo, pero eso queda. Solamente el prefijo se saca. Entonces el femenino va a quedar que tu vi o shelati. Acá nos ponen un ejemplo, porque ahora van a ver, en realidad tenemos solo un texto que después lo vemos en femenino, no, en realidad no hay nada, hay un solo ejemplo, así que, pero bueno, no importa. Y entonces acá que esto igual está interesante, porque fíjense que nos ponen este texto hebreo de Génesis 24 y nos ponen entonces, para ponernos un ejemplo en arameo, el Targum. Targum Onkelos, tenemos muchos Targumim, ¿eh? Que los Targumim son traducciones del texto bíblico al hebreo. De las primeras traducciones, la Septuaginta, acuérdense siempre, la Septuaginta es la primera traducción que se hace del texto bíblico hebreo al griego.
que son los judíos de la diáspora que están en Alejandría. Y después la otra que van a hacer es en arameo, son los Targumim. Por eso son textos valiosos, ¿saben por qué además son valiosos? Porque están leyendo manuscritos más antiguos de los que tenemos. Mm. Hasta Qumran, ¿eh? Lo que teníamos de Leningrado, Alepo, son del año 1000, son medievales. Entonces, la Septuaginta, y después otra literatura súper importante que por ahí la van a sentir en la Iglesia Católica, los padres de la Iglesia, la patrística. Son escritos de distintas cosas. Ellos ahí no están copiando, pero ellos van escribiendo de lo que fuera. Y en el medio de esos escritos, como generalmente son espirituales o en discusión porque de dogmática y cosas por el estilo, en el medio ellos copian citas bíblicas, ¿entienden? Y entonces eso, que por ahí ellos lo están escribiendo o en griego o en siríaco o en latín, pero son traducciones súper valiosas porque ellos ante sus ojos tienen un manuscrito más viejo que Leningrado o Alepo, ¿entienden? Mm. Entonces, bueno, toda esta literatura, que bueno, no es canónica, no está, pero por eso nos sirve tanto. Bueno, Eso lo que total, has dicho se llama los patri... la patrística, los padres de la iglesia. Vale. Es toda la parte de traducción, perdón, de tradición, que después cuando viene la reforma con Lutero, Ajá. como que después las iglesias evangélicas lo rechazan, ¿no? Mm, Pero pero se estudian, me explico, porque ya te digo, porque tienen ese valor. Es lo claro. mismo que, por ejemplo, los escritos apócrifos. Ojo Ujú. que tenemos escritos apócrifos del Nuevo Testamento y del Antiguo. ¿Qué son los apócrifos? Significa separado, separado. Son textos que no entraron en el canon. El Mm, canon son los libros que una comunidad cualquiera tiene como norma de vida, ¿no? Bueno. Entonces, los cristianos tienen el Nuevo Testamento como canon, pero también tienen el Antiguo Testamento, pero es un canon que por ahí no coincide del todo con el judaísmo porque incluyen, por ejemplo, los católicos, algunos libros en griego. mm, Cuando se hace la reforma, entonces Lutero saca los griegos, los deuterocanónicos, pero si vos vas a cualquier Biblia evangélica, vas a ver que atrás están, los ponen, pero además de esos están los apócrifos. Entonces, esta literatura no entra en el canon porque suele ser un poco más tardía, porque el criterio mayor para introducir libros en el canon en cualquier confesión de fe es la antigüedad de los escritos y el uso en la comunidad primitiva, más primitiva. ujú, Entonces, esta literatura es muy antigua, pero no la usaban tanto y bueno, después se desechó. Pero atención que es muy abundante y también es muy rica, de ahí se saca muchas tradiciones que de hecho hay, sí, sean los cristianos y también los judíos, porque hay muchos apócrifos del Antiguo Testamento. Ahí están el apócrifo de Adán y Eva, de Abraham, de los mm, patriarcas, son cantidad. Y bueno, es súper interesante y de todos modos también es literatura muy antigua, ¿entienden? ujú, ujú. Claro. Eh, Ujú, O sea, es muy valioso todo ese mundo, ¿no? No hay que, porque a veces uno dice, ay, no, eso es herético. No, 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 no. Es verdad, no lo asume la comunidad de fe como norma de vida, pero es buena, es buena ujú. para leer y para sacar cosas. Entonces los Targumim nacen de De la explicar a comunidad, cuando ellos vuelven de Babilonia, ellos vienen hablando arameo. arameo, claro, vale. Es la Ujú, comunidad de las diásporas, ¿sí? Y, o sea, el hebreo después se deja de hablar, no se deja en absoluto de hablar, atención, no se pierde, ¿eh? mm, Pero bueno, son traducciones, por eso está la comunidad en la diáspora en Egipto, que en ese momento ya empieza a hablar el griego, ¿m? ujú, Y después ¿cómo se llama? En el resto, si más por el lado de Mesopotamia, Siria, Irak, Irán, todos esos lugares que hablan arameo. ujú. Y Claro. entonces son estas traducciones. Y después la otra que es sumamente valiosa es la siríaca.
Ujú, ujú, ujú. griego. Esos Ya, son muy antiguos, son traducciones muy antiguas y que, de nuevo, son más antiguas que los manuscritos que tenemos. tenemos. Ujú, Exacto. Ahí no ujú. sé qué cosa está poniendo Jesús, si son fotos de sus gatos o qué. No, he puesto historia de cristianismo, la patrística, esa como ha dicho usted. Ah, de patrística, sí, sí, sí. Bueno, y de hecho de todos esos, ojo que esos escritos hay plataformas, ¿vieron cómo están en los, por ejemplo, los Targumín en, en sefaría.org están? Pero bueno, está todo en arameo, sin vocalizar, o sea, es complicado, ¿no? Pero está todo digitalizado. Y después hay plataformas donde están todos los escritos de los padres, son cantidad, ¿eh? O sea, no Pero es de que Targumín, uno, Targumín no se ha hecho ninguna traducción al castellano, ¿no? sí, sí, Sí sí, hay. hay, Ah, vale, sí, vale. sí, 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 Pero la gracia está que está en arameo. Claro. sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, y bueno, y los escritos de los padres de la iglesia también están en griego, en latín, Ujú, pero están traducidos también, sí, sí. ujú. Y hoy están accesibles, ya les digo, hay, ¿cómo se llama? Son sitios web gigantes, muy valiosos, la verdad, pues están fantásticos. Entonces, ¿se supone que Moshe escribió en hebreo o A no ver, podemos saberlo? tampoco podemos decir que Moisés escribió, Mm, ¿eh? De hecho, ahí empiezan los estudios sobre, acuérdate del Deuteronomio, a ver, supuestamente Moisés escribió toda la Torá, ¿no mm, es cierto? Los mm, 5 rollos escritos por Moisés. ¿Por qué decimos eso? ¿De dónde salió eso? Bueno, porque en varios lados aparece, dice que yo escribí, o sea, aparece, ¿sí? mm, En varios lados. Pero también en varios lados, ejemplo, en el Deuteronomio narra la propia muerte. mm. Ya. Entonces, bueno, total, ese tipo de cosas, acuérdense que los estudios bíblicos están muy unidos a veces a cuestiones, bueno, y también al avance de los estudios literarios, atención. Pero bueno, conclusión. Antiguamente cuando se leía eso, claro, como en algunos lados aparecía eso que Moisés escribió, bueno, listo, nadie lo ponía en duda. Cuando se empieza a avanzar en los estudios de críticos de literatura, se empieza a ver que eso, que hay incoherencias, que hay cosas, pongo como extremo el tema de la muerte, pero en realidad hay otro tipo de cosas que dicen, no, a ver, esto no lo puede haber escrito. Y después, mucho más cuando empezás a afinar la cosa con la estilística, esto, con un lenguaje de distintas épocas, no pueden ser la misma persona, Ujú, ujú, ¿sí? ujú, Entonces, y de hecho, Moisés, pensá que es bastante antiguo, ¿sí? mm, Entonces, realmente que haya algo que él ha escrito, es difícil. Él ujú. lo Sí que contaría tenemos por tradición tradiciones, oral, claro, ¿eh? por tradición oral. Estos son tradiciones, o sea, y atención, decir eso, si uno dice no hay nada escrito por Moisés, tampoco quiere decir que Moisés no haya existido, como Ujú. persona de carne y hueso en un momento. Porque a veces también se confunde un poco eso. No, no, no. Simplemente que no nos llegó algo directamente del puño y letra de Moisés. Ya, sí, no, eso seguro. Bueno, es eso. Mm, Entonces, pensar que además lo que nosotros tenemos de la Biblia son 1000 años. Claro. Tenemos son 1000 años de literatura. Y eso además hoy por hoy ya lo podemos saber muy bien porque por la diferencia de vocabulario, de estilos, hay muchos dialectos mezclados. ¿Vieron acá en arameo como cosas tan irregulares? Por ejemplo, el poner la U o poner una O, lo que decíamos recién, una O sí. en el qué tal al final. Bueno, Ujú, esos seguramente son distintos dialectos que están mezclados. Acá, como tenemos tan poco material, lo vemos junto. Ustedes en hebreo tanto no se dan cuenta porque sobre todo cuando hay los primeros niveles, uno se te enseña lo que es el hebreo de la época del Segundo Templo, que ya mm, es un hebreo más desarrollado, ¿no? Obviamente. ujú. Estable. Ujú, Eh, pero, pero hay tradiciones muy antiguas, ¿eh? Tenemos que yo el canto de Moisés, el canto de Débora, sobre todo, y que son mucho más antiguas y te das cuenta que esto que yo les digo, por ejemplo, del Ictul, que era la primera forma verbal, ¿de dónde lo sacamos?
Bueno, sacamos de ahí, de esas comparaciones. Y de comparaciones extrabíblicas, que pertenecen a la misma cultura, al mismo ámbito ahí de Canaán, semítico, etcétera, y más o menos contemporáneas, Ujú, como ujú, el acadio, el ugarítico, sobre todo. ujú, ¿Se dan cuenta? ujú. Así que bueno, pobre Moisés, pero este, y de hecho, a partir de ahí empiezan, sí, es lo que se llama la crítica de la fuente. Si vos agarrás hoy una introducción a la Biblia, en la parte de justamente de la Torá, Pentateuco, ahí vas a Mm, encontrar todo eso. Hablan de la fuente deuteronomista, sacerdotal, eloísta. Después mm, también porque se veía, por ejemplo, que aparecían distintos nombres para Dios. Textos ya, que lo llaman a Dios Elohim y textos que lo llaman Adonai. mm, Eso pues son distintas tradiciones. Y que ujú, después se hace se hace una redacción final. Esa redacción final tenés que poner la parte entre el siglo sexto, cuarto antes de nuestra era. Es ujú, bastante tardía. Cuando ellos ya vuelven del exilio y hacen toda una revisión incluso teológica, ¿eh? ujú, Y se hace una redacción final, que bueno, que fantástica. Atención que eso es muy importante también, ujú, porque ellos ujú, no desechan todas esas cosas antiguas, pero le dan un orden y demás, lo acomodan. Como ejemplo, la historia de José es muy posterior. Los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Es una tríada. De hecho, mm, se trabaja con tríadas. mm, Eh, y José, ¿de dónde salió? Bueno, José después lo meten justamente porque tienen que hacer que los patriarcas lleguen a Egipto para unir la tradición de la liberación de Egipto. ujú, Entonces ujú, aparece esa figura, figura literaria o existió realmente, ujú, no, y la verdad que no te quita nada una cosa u otra, porque en cuanto vos crees en la eficacia del texto, ¿no? Pero sí, sí, sin duda que es escrito, esa historia, es posterior. ujú, ujú, ujú. En fin, Qué ahí interesante. no sé qué está poniendo Teresa. Ah, cosas de patología, bueno, debe ser esa, sí. Las referencias Sí, de sí. Patrística Online, Sí, y eso. en el Uno primero hay lo hay googleas y enseguida sale, sí. no, en la primera hay una tabla para comparar las diferentes versiones de la Biblia, por ejemplo, la Septuaginta, otros idiomas, Mm, está muy. Ah, sí, genial. sí. Sí, uf, hay tantas cosas ahora. Gracias. Bueno, entonces, Gracias. total, a ver, ¿quién lee acá la parte de hebreo primero? Yo voy. Bayok, Bayok. Ay, Ba- Bayik, Bayikru, Bayikru, Ujú. le ri, Baik Reu, dos lleva re- consecutivos. Reu, Reu, le Ribeca, Le Rika, después de vocal breve no pronuncio. Le Rika, le ri, Bayu. ¿Es un dagesh o es una o? Bayomeru, eh, el, ala, alha, Eleja, eleja, hat, hatelki, hatelki, im, hayosh, Haish, haetz, haish, haetz. Hase, Nasai, Hase. That's it. ויקראו לרבקה, ויאמרו אליה, התלכי עם האיש הזה. ¿Mm? Y a ver, Ale, ¿querés leer el arameo? Sí. A ver. Ukro לרבקה ואמרו לך ואמרו לך חת, חתזלי
No digo la yod ahí, ¿no? Hatesli. Hatesli. Im gavra hadein. Hadein. Ujú. Mm. Bueno, miren, acá por ejemplo, acá hay varias cositas interesantes cuando uno va comparando. Fíjense, este es el verbo kará, llamar o leer. Bueno, ahí está también. Pero miren, otra vez, en lugar del shuruk, puso un holem. Y después fíjense que desapareció la alef. Acá no está la alef. Y después, lo más interesante acá, ven, acá tengo baiktol. Acá también tengo un baiktol de verbo amar. Bueno, acá no tengo baiktol. Miren, ahí tengo un shuruk. Tengo una conjunción. Ahí sí tengo una y llamaron. Y Ujú. acá esa ba tampoco es del baiktol, porque delante de alef habría un kamatz, de hecho. No, es también la conjunción, solo que vocalizó patas por ahí el jatas patas. ¿Se dan cuenta? No, acá no hay baiktol. Entonces, bueno, llamaron a Rebeca, acá igual, ven, preposición y Ribka se ha mantenido. Acá, bueno, otra vez amar. Fíjense que acá pusieron en el qué tal al final una O y acá sí ponen la U. Son un desastre, la verdad. Después, interesante, miren, acá usaron la preposición el con el sufijo y acá usaron la preposición lamed. Entonces cambiaron la preposición con el mismo verbo. Entonces se ve que a veces regía el y a veces rige con lamed. Ujú. Después tenemos el signo de pregunta, los dos. Bien, la G con jatas. Y después tenemos acá el imperativo. Fíjense que acá y el femenino. ¿Ven? Con la yod, en los dos casos. Son distintos verbos. Esto es el verbo halaj, y este es el verbo yatzal, es otro verbo. Significa lo mismo, te irás. ¿Acaso irás? Im, con. Fíjense, mantuvieron los dos el im. Y acá es Haish Hase, el hombre este. Y acá en lugar de Ish, Geber, Gabra Haden. ¿Mm? No se parece en nada. La última frase del Targum no se parece en nada más que la partícula in, porque de Haish Sí, a sí, Gabra, ¿cómo se llama? La preposición. Im, con. quitando la preposición de Haish a Gabra y a C a Hadaim, no se parece en nada. Varía mucho. Ujú. Sí, sí. Y sí, porque bueno, atención que es otra lengua. Otra lengua. Es otra lengua. Es que sí. Así ¿Y que bueno, aunque tenemos. es? ¿Aunque los que la región o algo? Eh, qué era? Sí, lo que pasa es que los targumins a veces les ponen nombre de lugares o también de La época, como el personaje más importante como de esa tradición, de esa familia. Se lo llama familia, a ver, no es que era la familia de Juanito, ya. pero mm, Sí, que hay unos Targum de esa familia, de Onkelos. claro, porque después también está el de Jerusalén, ahí sí es un lugar, o en fin, de Babilonia, el Targum de Babilonia, de hecho. Targum. Entonces, algunos son por lugar y otros por Además, los personas. Targunín tendrán que haber diferencia porque me imagino yo que se habrán hecho en diferentes épocas. Exacto. No, no, y además en diferentes lugares, y no Claro, solamente son todos arameo, pero que hablaban distintos dialectos. claro, Por eso es todo un mundo, claro. No es igual el Targumín de Babilonia que el de Jerusalén. O sea, porque si en lo querés aramea había leer, un montón. sí, ¿Y claro. cada Targum habla de lo mismo? ¿Hablan de todo el Tanaj, cada Targum? Sí, obviamente, sí, 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 claro. ¿Y todos coinciden? Más No, claro, después, no, vas a tener variantes, sí, 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 o sí, menos sí, debe de sí. conseguir. No, no. Bueno, estudiar después esas variantes, a ver, esos son temas justamente de tesis doctorales, por ejemplo. Mm, Porque es mm, interesante, ¿por qué este tradujo así como la traducción, tenés cantidad de literatura sobre la Septuaginta, justamente? ujú, ujú, Analizando por qué tradujo así, bla, bla. ujú. Es
que es muy interesante, ¿no? La mayoría de las veces hacen adaptaciones también culturales, Claro. Mm. tienen que ver. Saben, por ejemplo, eso pasa actualmente, ¿no? Cuando, por ejemplo, vieron que para nosotros el blanco es un color de fiesta, ¿no? O bueno, o al menos normal, y el color de duelo, hoy ya no existe esto, ¿no? Pero bueno, antiguamente vieron que el velorio iban todos de negro, hoy ya eso no existe. Bueno, saben que hay regiones donde justamente en África es al revés. El Mm. blanco es el color de duelo. China también. Entonces, por ejemplo, sí, te aparece un texto donde ponen, de hecho en la Biblia aparece, sí, vestite en Coelet, ¿eh? Mm. Perfumate y ponete vestidos blancos, ahí tenés, no podés poner eso, tenés que Ujú. meter un negro. Puedo decir, es una pavada, pero Ujú. 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 a ver acá sí estamos en Daniel ya. ¿Quién lee? Mano, Jesús. Voy, a ver. Ay, se me ha puesto una cosa delante. Voy a quitarla. La Hem, Malka, Milki, Gispar, Allah, Bajataah, Bezika, Feruk. Peruk. Muy bien, muy bien. Entonces, mire, esta es la gem, es una partícula que une, ¿no? Por eso, el rey, o rey, perdón, vocativo. Atención, el artículo como vocativo. El rey, esto, mi consejo, atención que acá es la misma raíz de acá, mem lamed kaf, pero es una palabra que significa consejo. ¿Mm? Eh, entonces, ishpar, sea grato. ¿Mm? Sea grato, es el verbo de a ti, la preposición al con el sufijo, ¿m? Y tu pecado, ve con justicia, peruk, peruk, este es el imperativo. EU, termina, culmina, han puesto pon fin. Ese es el imperativo. Ese es un ictul. Imperativo masculino singular. Y acá tenemos el único ejemplo del femenino que se refiere a la bestia. A ver, Teresa. En el de abajo, Sí, el, sí. el párrafo de abajo, ok. Pequén, amor, amorín, al, Omrim la, omrin la, kumi, e- ekuli, Ajuli, be, ekuli, be, besar, sag, sagi, 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 sagia, Sagui. No, sagi. seguí. Vejen, Omrim la, Kumi, Ajuli, besar, sagui. ¿Dónde tengo participio? Kumi. Kumi. Y acá también, Ajuli. Ole. El participio femenino, pues están refiriendo a la bestia. Y de hecho, y miren, y acá también, este es un participio masculino plural. Este es el imperativo. Y este es lo que veíamos, lo que estuvimos viendo antes. ¿Eh? Así dijeron, Omri, a ella. Y acá le dicen, álzate y come carne mucha. Es la bestia, Jeivá, que es un femenino. Ujú. Es decir, miren, acá un participio usado como verbo y ahí los dos imperativos femeninos. Ujú.
Muy bien, los plurales es lo mismo, se les saca, atención, fíjense acá el plural, la segunda masculino plural, en realidad tiene una taba delante y después tiene un. Bueno, le saco el prefijo, pero fíjense que también desaparece la nun. Va a quedar solamente un shuruk, igual que el hebreo, que tubu o shelatu, O sea, que igual se que el saca hebreo. el prefijo y el sufijo. No, no, queda la U, porque en realidad esa nun, de hecho esa nun también la vemos en hebreo muchas veces, y es una nun por pronunciación. Ah, ¿Vieron así como nosotros muchas veces, por ejemplo, en el español hay muchos lugares donde se comen las S finales? sí, sí, Bueno, así como a veces, pero esto en todas las lenguas, a veces nos comemos letras, a veces también agregamos letras, sí. porque Mm. para pronunciar es por una cuestión de la pronunciación. Entonces, esa nun, de hecho la llaman así, una nun eufónica, una cosa así. Y a veces aparece, a veces no. Y acá en el imperativo la sacan. Puede ser que para que tenga más fuerza la palabra que tuvo. Que tú. Y atención con el femenino, acuérdense que me va a hacer en kamatsei, que acá es distinto, acuérdense en el hebreo hace na, acá me parece kamatsei, que tu va o shelata. Y esto es un femenino plural. Bueno, tengo que estar. Pero también, de hecho, igual no se preocupen mucho porque no lo tenemos y por eso acá nos ponen este ejemplo del Targum. A ver, ¿querés leer, Alexia, acá el hebreo primero, Génesis 4:23? Mhm. ויאמר למך לנשיו עדה וצילה, שמען קולי. Bueno, de hecho acá es un ejemplo un poco raro, porque fíjense, dice, dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, y acá Shema'an. En realidad en hebreo tendríamos acá un na. ¿Ven? Esta es una forma rara también en el hebreo. Escuchen Colí, mi voz. Cuando el Targum viene a traducir esto, fíjense, miren otra vez, miren, acá va Baiktol, acá no tengo Baiktol, esa es la conjunción. Bamar, dijo Lamec a sus mujeres, miren el sufijo distinto, este es el sufijo del arameo. Bueno, Ada y Sila, fíjense cómo respetan los nombres quedan igual. Mhm. Y acá Shema'a, Shema'a. Y atención que cambiaron la Hei por la Aleph, cosa que hacen muy naturalmente. Así que Mhm. escuchen, Cali, no es Colí, Cali, Cali. ¿Sí? Mhm. Bueno, muy bien. ¿Preguntas? No. Esto es... A ver si hacemos esto, no sabía así. Fíjense, acá tenemos que reconocer género y número. Tengo Shelat, Shelat, no tengo nada masculino singular. Acá tenemos Segudu. ¿Qué es eso? Género y número. Plural, masculino. No, plural. Masculino plural. Y masculino plural, igual que hebreo. Shema-i, Eso es el IS. Ay, tengo una duda. Mm. Una duda. Femenino singular. femenino singular. Mm. No sé. Shebuk, Eso es masculino singular. masculino singular, no tiene nada. Y la última, Emaru, Ese es. Masculino plural. Plural. Masculino, plural. Tenía la duda ahí con la ayuda, eso tenía yo la duda ahí. mm, pero bueno, es fácil, ¿no? Y uno bueno, tiene el modelo. Bueno, vamos a dejar acá, después nos ponen algún Nacho, que ejemplo estudia más de... hebreo está hoy conmigo para que me chive. ¿Cómo?
Que el gato que estudia hebreo no está conmigo hoy para que me chive. Está por ahí Sí, jugando. Qué bueno. ahora entendemos lo que pasaba. Muy bien. Bueno, nos quedan, hay algún ejemplo y después del uso, que va a ser orden o solicitud, forma volitiva. Y después vamos a ver los infinitivos, pero bueno, dejamos que tengo otro curso y es la hora. Atención, que la semana que viene no tenemos clase otra vez por la fiesta de la independencia. Lunes, Vale. martes y miércoles no hay clase, no, Sí. no solamente arameo, no hay nada. Y bueno, entonces retomamos el 27, que es 28, el 28. El 21 no tenemos, el 28. Semanas son 28. Y bueno, y ya, esperemos Vale, que no vale. haya más Tenemos fiestas. mayo, Pero bueno, tenemos mayo, las cruces, los patios, la feria. sí, Todo es una fiesta en mayo. sí, sí. Así que bueno, y en Israel 3 días de independencias. 3 días. Para mí es rarísimo, pero bueno, Los qué sé españoles descendemos de esa gente que hay más fiesta que el copín. Aquí hacemos más fiesta, igual que con los ingleses, con los alemanes. yo. Muy bien. Bueno, ánimo. Seguimos entonces, descansen, estudien y nos vemos en 2 semanas. Que alimentarse bien. Que estén Eso bien, sí, también. Muy bien. Gracias, Chao. Shalom.